Estamos mirando acerca de la sal, amén. Amén. Ya el jueves pasado, con la ayuda del Señor, empezamos a mirar algo de la sal, y la sal sirve para que las cosas se mantengan, para que las cosas sean preservadas, para que no se pudra, para que no se descomponga. Pero la sal también sirve, para dar sabor a las cosas, para que no esté, cuando algo pierde el sabor, entonces uno le echa un poquito de sal, ¿verdad? Pero la sal tiene que ser en su medida justa, ni mucho ni poco, ¿verdad? Si hay mucho, está salado, y si hay poco, le falta sal, algo le falta, decimos nosotros. Pero también la sal lo que hace es despertar la sed. Cuando nosotros tenemos sal en nuestra vida, entonces la gente tiene sed de Dios. Cuando yo tengo sal y hay pureza en mi vida, yo no me dejo corromper, no me dejo mezclar, no me mezclo con el mundo, no me mezclo con la forma, el manejo, el sistema, el espíritu de este mundo. Entonces yo puedo ser una persona que tiene sal. La sal tiene que ver con no ser corruptibles. Dios quiere que nosotros seamos personas que no se puedan corromper. Amén. Que no se dejen pudrir por el pecado, no se dejen contaminar por el pecado, no se dejen extraviar de esa pureza, de esa vida que Dios quiere. Porque el Evangelio, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes, así como somos la luz, también la Biblia, Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y también Jesús dijo, ustedes serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego. Amén. Amén. Cuando nosotros dejamos esa pureza, cuando nosotros dejamos esa calidad de sal, esa calidad de esa propiedad, la sal, hay mucha sal mezclada, ¿verdad? Que no sala. Hay sal que está mezclada con otras cosas, entonces eso se vuelve insípido, se desvanece. Jesús habló de esto, que si la sal se vuelve insípida o se desvanece, ya no sirve para nada, sino que se lo echa afuera y es hollada, es pisoteada por los hombres, ¿verdad? Pero como Jesús no quiere que nosotros dejemos de ser sal pura, como Jesús no quiere que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, perdamos nuestra pureza, eso de mantener, de preservar, de guardar, de dar sabor, de despertar la sed. Entonces, cuando yo empiezo a perder eso, Jesús dice que Él me va a salar. ¿Cómo me sala? Con fuego. Amén. El fuego representa el fuego de la prueba. Las pruebas que nosotros pasamos son para volvernos a hacernos puros, para volver a que seamos sal, para que tengamos sabor otra vez. Y es muy interesante porque en el idioma hebreo, la palabra sal, que es melá, también significa, es de esa raíz, de esa palabra también viene la palabra polvo. Se sabe que para que la sal sirva se tiene que pulverizar, ¿verdad? Cuando usted sala, usted tiene el paquetito que no, y es polvito que va cayendo sobre la comida, sobre la ensalada, sobre lo que sea. Es polvo. De la palabra sal también viene la palabra polvo. Y es muy interesante esto porque para que nosotros seamos salados, para que volvamos a tener pureza, para que seamos otra vez sal, nosotros necesitamos ser hechos polvo. Dios va a trabajar de tal manera en nosotros en que nuestro ego, nuestro orgullo, ¿verdad? Es como, vamos a decir, estar tirados, ya hecho polvo, ¿verdad? O sea, Dios tiene que triturarnos de tal manera. Yo me imagino, ¿no? Un mortero, por eso algo así. Un mortero y haciendo así la sal, ¿no? A veces cuando nos quedamos sin sal fina, agarramos la sal gruesa y empezamos a machacar hasta que se haga polvo, hasta que se haga finito. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces Dios nos tiene que golpear y nos tiene que cruicar y nos tiene que amasijar ahí, ¿no? Y triturar de tal manera en que ya no quede nada de nosotros. Para que yo tenga sal, no tiene que quedar nada de mí. Tengo que ser hecho polvo.
Nuestro ego tiene que ser hecho polvo. Nuestro amor al mundo tiene que ser hecho polvo. Dios tiene que trabajar de tal manera que no podamos que no se vea nada de nosotros. Porque si se ve algo de mí, eso es la carne, ¿verdad? Eso está vivo todavía. Pero Dios tiene que trabajar. Mire, hermanos, Jesús habla mucho de las manos. Si tu mano te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿verdad? Eso tiene que ver con lo que nosotros vemos. Dios tiene que trabajar para que no toquemos lo que no tenemos que tocar, para que no veamos lo que no tenemos que ver, para que no hagamos. Los pies tienen que ver con ir, ¿no? Para no ir o no hacer lo que no tenemos que hacer. Dios tiene que trabajar, hermanas, para que no seamos de tropiezo para nosotros mismos. ¿Se acuerda que Jesús decía, el Señor decía así, ustedes tienen que tener sal ustedes mismos? Ustedes mismos tienen que ser sal, o sea, de nada sirve decir una cosa, sino que esa palabra, esa dirección, ese consejo, primero yo lo aplique a mi vida, ¿verdad? Yo primero me tengo que echar a mí y después pueda echar a los demás, ¿verdad? Pero tenemos que tener sal nosotros mismos. Así que nosotros podemos ser de tropiezo para nosotros mismos si no estamos velando, si no estamos ahí siendo salados. Podemos ser de tropiezo a otros, porque tendrían que ver en nosotros un ejemplo, tendrían que ver en nosotros un buen testimonio, tendrían que ver en nosotros a Dios, ¿verdad? Tendrían que ver la sal en nosotros, pero cuando ya en vez de sal somos azúcar, en vez de sal somos cualquier cosa, estamos mezclados y no hay pureza. Entonces la gente no puede ver a Dios, hermanos. La gente no puede, ya no sirve eso. Nos volvemos corruptibles. Dios quiere que seamos gente incorruptible. Amén. Gente incorruptible, que no se pueda corromper, que no se pueda pervertir, que no se pueda podrir, que no se pueda echar a perder. El mundo está echándose a perder, ¿sí o no? El mundo con el pecado, con la maldad, con el desenfreno que vivimos, que vemos, pero la iglesia está todavía. Nosotros todavía estamos. Si no estuviésemos nosotros, esto ya se hubiese terminado hace mucho. Pero porque la iglesia está en este momento, en este lugar todavía, Dios tiene misericordia del mundo. Amén. Amén. La sal preserva al mundo de la destrucción. ¿Ustedes se acuerdan? Allá en el libro del Génesis se va a contar la historia de Sodoma y de Gomorra. Un lugar donde reinaban la violencia, la impiedad, la soberbia, un lugar de toda clase de perversiones sexuales, Sodoma y Gomorra. Y ahí había un justo, se llamaba Lot. Y Dios, hablando con su amigo, le dice, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Señor, vas a destruir 2 ciudades. Y si hubiese 50 justos, y por los 50 yo tendré misericordia. Y si hubiese 40, yo tendré misericordia de los 40. Yo voy a salvar a la ciudad por esos 40. Señor, ¿y si 30? ¿Y si 20? ¿Y si 10? Ni siquiera había 10 justos ahí. Entonces Dios lo que hace es sacarle al justo Lot, lo libra de esa destrucción y destruye. O sea, los justos, las personas que son sal en su ciudad, hace que la ciudad no se destruya. No sé si me está entendiendo. Si nosotros somos sal, nosotros preservamos la vida. A veces nuestros hijos, nuestra familia está siendo preservada de la destrucción, hermanos, porque estamos nosotros. Porque nosotros tenemos sal. Entonces Dios dice, yo no los voy a destruir por amor a mi hija, ¿verdad? A mi hijo que está ahí siendo sal en todo lugar donde nosotros estemos, en nuestra casa, con nuestra familia, cuando vayamos a comprar, cuando vayamos al trabajo, a donde vayamos, nosotros tenemos que ser sal. Usted sabe que nuestro país no está yéndose de mal en peor porque la iglesia está todavía. No es el gobierno lo que preserva al país, hermanos. No es el gobierno lo que preserva
a la nación es la iglesia como sal. Mientras nosotros estemos aquí, hay esperanza. Amén. Mientras nosotros estemos aquí, nosotros podemos hacer que las cosas permanezcan incorruptibles, preservar. Ciertamente no toda la gente se va a salvar, pero hay gente que va a dejar de pecar por causa de nosotros. Amén. Hay gente que va a temer a Dios por causa de nosotros. Amén. Hay gente que va a apartarse del pecado por causa de nosotros. Mire, en el reino de Dios, hermanas, las cosas no se pueden corromper, las cosas no se tienen que deshacer, las cosas no se tienen que destruir. Nosotros tenemos que aprender a decir no. La sal tiene que ser en su punto justo, ¿verdad? Tenemos que aprender a decir no cuando es no. Y tenemos que aprender a decir sí cuando hay que decir sí. A la maldad y al pecado no hay que encubrirlo, sino que hay que destaparlo. A veces nosotros, si por no quedar mal o por no perder la amistad, nosotros dejamos de decir lo que está bien, entonces nosotros no tenemos sal. ¿Amén? Hay momentos de hablar y hay momentos, dice el sabio, de callar. Hay momentos en donde tenemos que callar, que Dios no nos deja hablar, ¿verdad? Pero hay momentos en donde nosotros tenemos que hablar y tenemos que decir, esto es así, esto está mal, ¿verdad? Esto no es justo. Entonces nosotros tenemos que tener la sal en su punto justo. La sal tiene que estar en su punto justo. Hay personas que se vuelven extremistas. Hablo de cristianos ya, ¿no? El inconverso no tiene sal, ¿no? Pero hablo de hermanos o hermanas que a veces a todos le apunta con el dedo, ¿no? No, todo, o sea, no hay, se va al extremo, se hace una persona radical, no tiene misericordia en sí mismo, ¿verdad? Nosotros, por eso, hermanas, tenemos que tener el punto justo. Ni muy, ni tan, ¿verdad? Tenemos por la gracia de Dios orar de tal forma que hablemos cuando tenemos que hablar y que callemos cuando tenemos que callar. Porque a veces nos vamos de boca. Ya tenemos que decir 2 palabras y ya decimos 5, ¿verdad? Y hay otras personas que por su forma de ser no dicen nada. Y el mal corre, ¿no? Y el mal o el pecado se desenfrena. Y Dios está ahí queriendo que nosotros tengamos la sal, que demos sabor a la vida. Mire, hermanas, hay gente que se hace radical, cruel, que no muestra misericordia, que son muy duros, muy crueles, ¿no? Así te tienes que comportar, ¿no? Así. Entonces Dios tiene que trabajar de tal forma que esa persona se ablande, no sea tan dura, ¿verdad? Que no sea tan cruel, que no sea que puedas obrar, tener misericordia cuando hay que hacer misericordia. Mire, Eclesiastés 7, 16 al 18 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, ¿verdad? Está hablando del punto justo, está hablando de tener el sabor exacto. Porque si yo le pongo mucha sal, se hace salado y ya no se puede comer. Pero si yo le pongo poquita sal, y algo le falta, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ser personas que tengamos la sal en su punto justo. Y el sabio dice así, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, ¿verdad? ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Amén? Amén. Él no nos está llamando a hacer el mal, ni nos está llamando a ser una persona necia, sino nos está diciendo que ante cada situación uno tiene que saber cómo comportarse. ¿Amén? Cómo hacer y qué hacer en su momento justo. Hay momentos, hermanos, en donde uno tiene que ser recto y que ser firme, decir esto está mal.
Pero hay otros momentos en donde uno tiene que ser misericordioso, de ser una persona que reciba con amor, una persona que pueda abrazar, una persona que pueda llorar con los que lloran y reír con los que ríen, ¿verdad? Personas que hagan lo que tienen que hacer en su momento justo. Hay gente que está arrepentida del mal, del pecado, de la maldad, y uno tiene que, por el Espíritu y por tener la sal justa, abrazar a esa persona, decir, Dios va a tener misericordia, ¿verdad? Una palabra de restauración y no de seguirle ahí. No sé si me está entendiendo. Amén. Dios nos ayude a ser personas que tengan la sal en su punto justo. ¿Sabe qué? Dios quiere que nosotros preservemos y mantengamos de la corrupción, de lo podrido, pero también es darle sabor, ¿verdad? Dios quiere que demos sabor, que podamos tener el sabor que Dios quiere, el sabor que Dios quiere. Y hay una pregunta acá, ¿no? ¿Qué sabor la gente encuentra en nosotros? A veces somos medio amargos o somos medio picantones, ¿verdad? Decimos cosas ahí que pican, ¿no? Que molestan, que a veces con nuestras palabras nosotros hacemos enojar a la gente y la gente reacciona, ¿verdad? Pero somos es la gente, pero también somos nosotros, hermano. Nosotros a veces decimos palabras que son ahí filosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser personas que tengan la sal en su punto justo. Dice el proverbio que si nosotros nos callamos en la discusión, cesa la ira de eso. O sea que si una persona está enojada y vos le seguís hablando, y se va a enojar, hermano. Se va a enojar y se va a rechiflar y te va a mandar a la China. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que ser sabio y uno tiene que tener la sal justa y decir, bueno, me callo ahora, ¿no? Después seguimos conversando. ¿Me entienden? Tenemos que ser personas que tengan la sal en su... Yo sé que usted me puede dar miles de ejemplos sobre esto, ¿no? A veces somos muy amargos, a veces somos muy picantes, a veces somos muy dulces. Y somos demasiado dulzor, ¿no? Y no tenemos ese punto justo, hermanos. Qué bueno que es que Dios nos hable de esto, ¿verdad? ¿El capítulo, hermano? Eclesiastés 7, verso 16 al 18. A veces somos demasiado duros con las personas. A veces en nuestro corazón nosotros somos inmisericordes. ¿Qué significa eso? Que no podemos tener misericordia. No, está bien que le pase eso. No, y bueno, y está sufriendo la persona, ¿verdad? Y ya entendió lo que está pasando, ya entendió que se dio la cabeza contra el muro, ¿verdad? Pero no, está bien, y uno le sigue ahí, ¿no? Le sigue. Entonces Dios nos va a llevar, nos va a salar con fuego, nos va a meter a la prueba para que nuestro corazón se ablande, para que nuestro corazón se haga sensible, para que seamos personas más comprensivas, para que seamos personas más misericordiosas, para que podamos sentir compasión por el que sufre. Hay gente que puede ver que su familiar o su hermano en la iglesia o el que sea está sufriendo y no siente misericordia por esa persona. Al contrario, más le atiza, ¿no? Más le pega. Bueno, entonces Dios va a llevarnos a que nosotros seamos más blandos, ¿verdad? A que seamos más dulces, más compasivos. Dios trabaja con nosotros, hermanos. Y las cosas nos pasan, o sea, Dios prepara, nos sala con fuego, nos mete en la prueba para que cuando nosotros veamos esa situación, en vez de decir, está bien que le pase eso, decimos, Señor, ayúdale a mi hermano, porque yo también pasé por lo mismo, ¿verdad? Como dice el dicho, que no sabemos lo que es hasta que pasamos por el mismo zapato, ¿verdad? No estamos en su zapato de la frase. O sea, hasta que vos no pasas por esa situación, vos no sientes lo que siente la persona. Y cuando somos muy duros, Dios trabaja de esa forma para ablandarnos. Pero a veces hay hermanos que son cobardes.
que no se animan, que no se esfuerzan, no quieren, no tienen miedo. En vez de ir para adelante, se pierden para atrás, ¿verdad? Viene la prueba, viene la dificultad y patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Se mandan a mudar. Pero entonces Dios va a trabajar con estas personas para que se fortalezcan. La prueba va a venir para que sean personas firmes, fortalecidas en el Señor, para que puedan estar, en vez de huir, avancen hacia adelante, ¿verdad? En vez de volverse atrás, sigan firmes. O sea, cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno tenemos diferentes tipos de necesidades. Y Dios va a trabajar con todos. Amén. Jesús dice, todos serán salados con fuego. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a decir que sí cuando es sí y a decir no cuando es no, ¿verdad? A todos Dios nos coloca en diferentes fuegos para salarnos. Ninguno queda fuera de ese fuego. Eso es lo maravilloso de Dios, que Dios va a trabajar con nosotros. Dios va a trabajar con nosotros. Y me gustaría compartir hasta ahí, porque después viene la parte de la sal en la ofrenda. Dios dice que toda ofrenda va a ser salada con sal. Amén. Cuando se presente algo a Dios, sí o sí las ofrendas tenían que tener sal. Amén. Y esto es muy importante porque es lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Lo que Dios recibe de nosotros tiene que tener sal. Y si yo le estoy dando algo a Dios y no tiene sal, y está mal, ¿verdad? Está mal. Pero bueno, eso lo veremos si Dios quiere en otra reunión. Amén. Amén. Así que seamos personas. Dios va a hacernos polvo. Dios va ahí a machacarnos para que nuestro ego, nuestro yo, nuestro amor al mundo quede hecho cenizas, ¿verdad? Quede hecho polvo, no se vea nada ya. Esa es la sal. Esa es la sal. Y también tenemos que tener la sal justa, el sabor. Tener el sabor correcto. Ni tan, ni muy, ni tan, ¿verdad? Tenemos que, por la ayuda del Señor, ser personas que estemos en el punto justo. Ni allá, ni allá, sino en el medio, ¿verdad? Haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recuerde que el que sabe qué sabor es Dios. Amén. Amén. El que prueba, vamos a decir así, la comida, ese es Dios. El que nos va a probar a nosotros es Dios. Él es el que sabe el punto justo para todas las cosas. Oramos, hermanas. Amén. Y que Dios nos esté ayudando esta tarde a poder ser trabajados por Dios. Amén. Porque recuerde que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos esta importante responsabilidad y condición que el mundo no tiene. Piensen lo importante que es la sal. Todo ser humano tiene que comer sal. Todo ser humano no está obligado a comer azúcar. ¿Usted sabía eso? El ser humano no está obligado a comer azúcar, pero sí está obligado a comer sal. Para que esto funcione correctamente, tiene que haber 10 miligramos de sal a la semana, obligatoriamente. Si yo le saco la sal a mi vida, me enfermo. Ahora, si usted le saca el azúcar, no pasa nada, pero la sal es para la vida. Amén. Así que piensen lo importante que somos delante del Señor. Amén. Oramos, Padre, bendecimos tu nombre esta tarde, Señor.